capacidad de reacción, ¿no? Que hay capacidad de reacción y eso es importante porque las arremetidas ya, tú lo has dicho bien, ¿no? Ese es un intento claro de irrupción en la programación de la radio y la televisión. Eso es ajeno a cualquier calidad democrática en un país, lo hemos visto en regímenes autoritarios. Y se han sacado este as bajo la manga, Nicolás, ahora de querer, se han acordado que desde el 2004 tenemos una ley de radio y televisión y ahora plantean esta modificatoria a la ley para fundamentalmente irrumpir en la programación de radio y televisión. No hay excusa que sostenga una propuesta de esta naturaleza. Estamos enlazados ahora sí, vía Zoom con Zuleana Lainez, presidente de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Zuleana, buenos días. Hola, Nicolás, buen día, un gusto siempre estar en contacto. Siempre peleando, Zuleana. ¿Cuándo será el día que te llame para que celebremos, celebremos algo? Espero que sea pronto, pero bueno, hay lo que bueno estar... es que hay capacidad de reacción, ¿no? Que hay capacidad de reacción y eso es importante porque las arremetidas ya, tú lo has dicho bien, ¿no? Ese es un intento claro de irrupción en la programación de la radio y la televisión. Eso es ajeno a cualquier calidad democrática en un país, lo hemos visto en regímenes autoritarios. Y se han sacado este as bajo la manga, Nicolás, ahora de querer, se han acordado que desde el 2004 tenemos una ley de radio y televisión y ahora plantean esta modificatoria a la ley para fundamentalmente irrumpir en la programación de radio y televisión. No hay excusa que sostenga una propuesta de esta naturaleza. Ahora, el tema es decir, ¿cuál es la argumentación de ellos? Ellos dicen que nosotros malinformamos, que el clima de inseguridad que hay es prácticamente una responsabilidad de que estamos sobredimensionando las cosas y que no publicitamos los méritos de las acciones. Y esto en el contexto de una enorme presión política sobre la policía para mostrar, si pudieran todos los días, algún tipo de resultado. Mira, acaba de pasar. O sea, anuncian, capturan, ya le pusieron un nombre, ya no sé ni cómo se llama, no sé cómo se llaman, allanan una discoteca, 22 venezolanas, 32 venezolanos, un ecuatoriano, encuentran 2 pistolas, un revólver y algo de droga. Conclusión, son una organización conectada con el tren de Aragua y había motos en la puerta. Escúchame, los venezolanos andan en motos, o sea, qué novedad. Y yo te aseguro, Zuleana, que la mayor parte de esta gente va a ser liberada porque no tienen ningún cargo contra ellos y que lo han hecho para mostrar algo hoy día, para mostrar algo. Entonces, si nos van a llenar su noticiero, si es que nos lo logran imponer, ¿no es cierto? Su noticiero oficial sobre la seguridad, ¿cuánto de eso es información confiable y cuánta no? Bueno, una propuesta así no debería pasar, Nicolás. Además, nosotros no podemos dejar de leer estas propuestas en el contexto que se producen. Recordemos que la víspera que el ministro de Justicia y Derechos Humanos hace este anuncio en el denominado cuarto de guerra, el ministro de Salud ya había dado declaraciones a prensa diciendo que si los medios informaran de las capturas, probablemente los que delinquen dirían, uy, me pueden atrapar y ya no cometerían fechorías en el país, algo absolutamente irracional, ¿no? Y ese fue el anuncio previo también de un ministro de Estado y le sigue este anuncio del señor Arana que, subrayo, se da además en una situación en la que semana tras semana hay alguna intervención del Ejecutivo, de la propia Presidenta de la República o de algún miembro del gabinete en confrontación con la prensa. Pero además lo más curioso es que si quienes nos están viendo, nos están escuchando, recuerdan, la Presidenta de la República, para quitarle peso al trabajo que hacen los medios de comunicación, en más de una oportunidad ha dicho que ella no necesita los medios, ¿no? Ha dicho, yo me comunico con la gente directamente, no necesito a los medios. Recuerdo que ha tenido intervenciones diciendo que ya nadie ve televisión, que ya nadie escucha radio, que la gente ahora se comunica por otros medios. Entonces, si esas son sus percepciones, ¿qué pretende ahora diciendo de que quiere irrumpir en la programación?
Además, hay una cosa muy certera, ¿no? Los estados, no hablo de los gobiernos, hablo del Perú como estado. Nosotros tenemos medios estatales que además, no voy a decir en audiencia, pero cualquier periodista sabe que en nivel de penetración de cobertura, TV Perú llega a zonas rurales, tiene una cobertura casi plena del territorio nacional, el caso de Radio Nacional, la Agencia Andina, El Peruano, los portales digitales de los ministerios. O sea, si quieren informar de acciones de lucha contra la criminalidad, tienen espacios para hacerlo. No hay ninguna necesidad, más que la que ya sabemos que es, no hay ninguna necesidad objetiva para decir voy a imponer un bloque informativo, porque además, ojo, no es un bloque que digas para hablar de la criminalidad. El ministro ayer ha sido bien claro, ha dicho para difundir acciones y actividades que realiza el Ejecutivo en la lucha contra la criminalidad. O sea, un bloque propagandístico, Nicolás. Y eso afecta a libertades informativas, hay que decirlo con claridad, y es inaceptable, es propio de regímenes autoritarios ya querer usar la excusa esta de que, mira, como el espectro radioeléctrico es público, yo te voy a obligar a hacer eso, ¿no? Los medios ya abordan el tema de la criminalidad, lo que pasa es que no lo abordan, por supuesto, desde la óptica gubernamental, que a ellos les gustaría, ¿no? Que seríamos una máquina propagandística de aquellos hechos que lleva adelante las autoridades de gobierno, que varias veces son fallidos, ¿no? Y solo te puedo citar un caso que lo hemos visto de cerca. Recordarás que alguna vez hemos estado hablando de esto también, del asesinato del comunicador social en Ica. El ministro del Interior anunció que se había detenido a un sicario y lo tuvieron que soltar en las horas siguientes porque dijeron que no habían suficientes argumentos para determinar que había sido él el sicario, ¿no? Entonces, ¿qué quieren? Que seamos caja de resonancia de esas actividades, que muchas veces son actividades fallidas, y esa es la intención, ¿no? Y por eso cabe rechazarlo desde todos los aspectos. Y se acordaron de una ley de radio y televisión 21 años después, única y exclusivamente para tener injerencia en los contenidos. Ahora, el tema es que, digamos, esto es lo que pretende el gobierno, pero ¿qué es lo que sí es importante que ocurra? Que haya un flujo de información y de diálogo con los medios. Y esto podría suponer, incluso, fíjate, Zuliana, diariamente establecer una hora, todos los días, no sé, a la hora que resulte más conveniente, a las 12 del mediodía, a las 7 de la noche, no sé. Una conferencia de prensa de los responsables de la guerra contra la inseguridad, diciendo lo que ha pasado en las últimas 24 horas, que permita el diálogo, ¿no es cierto?, el hacer preguntas, sobre todo teniendo en cuenta lo que tú acabas de señalar, ¿no es cierto? Es decir, y podría recordar el caso de Quispe Palomino, ¿te acuerdas? Presentan la captura del líder, sí, no claro. era ningún líder, tuvieron que, disculpa, no le pidieron, pero tuvieron que dejar en libertad al señor porque no era. Y el sereno de la Municipalidad de Lima, acusado de cualquier cosa, o la confirmación de que los pulpos se bañaban en una piscina con los policías en Trujillo, y total era una víctima de los pulpos y policías que habían ayudado en la captura y en la neutralización de por lo menos ese ataque en particular contra este empresario. Es decir, para tener la oportunidad de cuestionar los patinazos, ¿no? O sea, y podemos seguir, porque la lista lamentablemente es grande, ¿no? Sí, no, pero además, subrayo, estas medidas de manera irracional se plantean situaciones, digo de nuevo, sacadas bajo la manga en un afán que es claro en el gobierno. Hace mucho se intenta desde todos los frentes no solo asediar el periodismo, limitar la capacidad de hacer su trabajo, y como ven que no es efectivo, porque lo han intentado desde el lado, desde las denominaciones. Recordarás que hemos hablado varias veces de esto de terrorismo de imagen, de el periodismo desinforma, proyectos de ley, no solo del Ejecutivo, también del Legislativo, orientados a parametrar el tema de las coberturas, y ahora se sacan esto de, mira, ahora voy a irrumpir en tu programación y te voy a obligar a tener
un bloque informativo, entre comillas, porque subrayo, si es para hablar de las actividades del gobierno en la lucha contra la criminalidad, en buen cristiano eso suena a un bloque propagandístico fundamentalmente, pero sin abrir posibilidades, porque, a ver, si estamos hablando de informar a la población, Nicolás, ¿cuántos días lleva la presidenta sin responder las preguntas de la prensa? ¿Cuántos ministerios, ya ni siquiera hablo de Presidencia de la República, cuántos ministerios, entre ellos el ex ministro del Interior, ya ni siquiera responden directamente a la prensa, ¿no? Constituyen, apelan a esta figura de los voceros para responder a la prensa. ¿Cuántas conferencias de prensa se dan con todas las letras? Pues porque en una conferencia de prensa tú no puedes maltratar al periodista de, anda, infórmate mejor, eso ya te lo he respondido, solo... ¿Por qué no mostrar ese espíritu de apertura, de que la prensa pueda preguntar todo lo que quiera preguntar? Y quienes tienen responsabilidad de gobierno respondan, porque es su deber responder, no es una concesión. En este país estamos mal acostumbrados y la escuchamos muchas veces a los ministros decir: la presidenta de la República sabrá en qué momento responde. No es una concesión el responder a la prensa, no es atender a un sector en particular. Es el derecho a la información de la ciudadanía lo que está en juego. Y luego se quejan de que los periodistas no van a la fuente directa. ¿Cuántas veces los periodistas han estado retenidos en estrados cuando han ido a cubrir eventos oficiales? Porque se temen que vayan a cometer el crimen de acercarse a la mandataria, hacerle una pregunta sobre un hecho de interés nacional, ¿no? Ese es el contexto en el que se da esta propuesta. Y además, ya la ley de radio y televisión, Nicolás, del 2004, ya establece en uno de sus artículos de que en regímenes de excepción los medios apoyarán, lo hemos visto en el COVID, ¿no? Todos recordamos cuál ha sido la actuación de la radio, la televisión, en la época de la pandemia. O sea, los medios en situaciones de crisis extrema, por supuesto, que siempre han estado al servicio de la información como bien público, y los medios de comunicación. Recordemos ese momento de la pandemia en la que circulaba tanta desinformación en redes sociales. La gente recuperó la confianza en, mira, si lo veo de este periodista, si lo veo en un medio de comunicación, esto es información válida, no es información falsa. Los medios han sabido en este país, en momentos terribles como el terremoto, el último terremoto en Pisco y demás, en momentos en que hemos tenido crisis sanitarias tremendas en los Huaicos, son los medios los que muchas veces se han convertido en centros de acopio para la solidaridad de la gente. La ley de radio y televisión ya establece el hecho de que en situaciones de excepción la radio y la televisión están al servicio de la información pública, no al servicio de la propaganda de un gobierno. Y eso es algo que hay que saber distinguir en un escenario como el que estamos viviendo, porque es el espíritu que está moviendo esta propuesta que anunció en la víspera el ministro de Justicia y Derechos Humanos. Ahora, para terminar, Zuliana, hay un tema que a mí me preocupa seriamente, que es decir, la idea que tiene la gente del gobierno es que hay que contrarrestar según ellos, desinformación o la información negativa que están dando los medios con información positiva sobre los éxitos. Y ahí voltean la cara y le dicen a los policías: ¡dennos éxitos! Entonces, operativo detienen a 62, esa ha sido la expresión, 62 integrantes de una organización criminal asociada al Tren de Aragua. Te firmo, Zuliana, que la mayor parte de esa gente estará mañana seguramente en la calle y incluso podrían hasta demandar porque los han difamado, acusándolos de ser parte de una organización criminal. O sea, lo lógico, si dejaran actuar a los detectives, es que si tienen la información de que en esa discoteca se reúnen venezolanos, algunos de los cuales están implicados en delito, te infiltras, Zuliana, para detectar quién es el que vende droga, quién es el que lleva armas, quién es el que puede estar, lo sigues. O sea, articulas una relación, avanzas en conseguir información y das éxitos reales. No shows, porque no necesitamos shows, Zuliana. Y están presionando a la policía para que haga shows y eso está perjudicando las investigaciones. Sin duda. Y lo otro, Nicolás, que no quiero dejar escapar, es que desde el gremio sentimos que como hay ataques por todos lados,
tampoco hagamos de que estos ataques hay que responder en simultáneo a todo, ¿no? Y no nos distraigamos también en una cosa que es fundamental. Esta semana vuelve a sesionar el Pleno del Congreso. Recordemos que ahora tenemos esta modificatoria en la Ley de Radio y Televisión, que esperaremos a que presenten la fórmula legal, pero ya está a puertas de segunda votación la ley que pretende aumentar las penas por difamación, modificar la rectificación. Ahora no vamos a tener 7 días para rectificarnos frente a un hecho inexacto. Pretenden que lo hagamos en 24 horas. Ya no va a ser proporcional la rectificación, ahora ya no es 1-1, ahora es 1-3, ¿no? Me voy a tener que rectificar 3 días ante un hecho inexacto. Y eso probablemente entre a la agenda del Congreso esta semana, porque ya acabó la semana de representación. Por eso el ataque es coordinado, viene de varios frentes y nos toca eso, nos toca no perder de vista ninguno de los casos en una semana que va a ser sustancial. Esta semana probablemente el Pleno del Congreso ingrese este dictamen que ya tuvo opinión favorable, voto favorable en primera sesión del Pleno. Y si se aprueba en una segunda sesión, ya no solo habrán penas de cárcel en casos de difamación en este país, que cada año se llevan a 35 periodistas a tribunales, sino que habrá y se lesionará rotundamente el derecho a la rectificación, que es bueno que exista, pero que tiene que ser proporcional y no con los cambios que el Congreso pretende. Así que toca estar alerta por todos los frentes, Nicolás, esta semana. Por supuesto, por supuesto. Zuliana, muchas gracias. Un abrazo. Y no pares, Zuliana, que estás cumpliendo un papel importante.